Buen día, soy el pastor Rubén Noguera, estoy en Rompiendo Cadenas por Radio Columbia FM. Bueno, llegué medio cobrado por Fernando, estaba alterado hoy, entonces ya me perdí, pensé que no había traído el celular, lo metí en la bolsa y sabe, después que uno agarra esas bolsas, grandes que uno mete todo adentro, queda como bolsa de mujer, no sabe lo que trajo y lo que no trajo, no sabe lo que tiene. Bueno, la mía está igual, tiene tanto sobre y tanta cosa que empecé a mirar, digo, ¿dónde? No traje el celular. Bueno, estoy transmitiendo por el Facebook de Fernando y por el mío, o sea que empezamos, seguimos. ¿Eh? Y yo estoy en Rompiendo Cadenas, esta actividad radial del Ministerio Venciendo en Cristo, a través de Columbia FM, el 88.5. Le hago llegar mi cariño a la audiencia de esta radio, mi saludo a los amigos que se me suman a partir de esta hora por el Rompiendo Cadenas, y muy en particular, un abrazo fraterno, intenso, fuerte a los amigos del MBC, a la gente querida que siempre nos brinda el aguante en esta ruedita del mediodía, a través del Facebook. Les recuerdo que salimos también a través de la página web de la Columbia FM, y a medianoche exactamente largamos otra vez esta programación. Usted que no nos puede seguir durante el día, que a veces mira un pantallazo y después se borra porque está trabajando, porque tiene esto, porque tiene aquello, tiene a medianoche, ¿no? Un tiempo en que todo el mundo está, o la mayoría de la gente está quieta, como para escuchar la meditación, recibir la palabra y alinear su corazón con el deseo de Dios para sus vidas. A los amigos que me brindan el aguante, Dios los bendiga, les deseo una jornada de éxito, una jornada de favor. Hoy tengo dos amigos de cumpleaños, el ministerio está así, casi todos los días tiene un cumple, algunos días 2 y algunos días 3. Hoy mi amigo Felipe, esposo de Nara, Felipe Hernández, está de cumple. Y también mi amigo Leonardo Olivera, el hijo de la abuela Laura, del abuelo Julio, está de cumple, ¿no? El esposo de Natalia Ponce, ahí está. Entonces le hago llegar ya a mis queridos Felipe Hernández y Leonardo Olivera, esposos de Nara y Natalia, mi cariño, mi deseo de un tiempo especial en el Señor, y que la gracia, la misericordia, el favor y la fuerza del cielo esté sobre su vida. Muy bien, algunos amigos por acá acercándose. ¿A quien tengo Fanny Castro acercándose, Kaira Micaela también, tengo con su saludo, buen día, tengo Andrea por acá también. ¿Quién más se me acerca? Pamela, Micaela, Fanny Castro, mi amigo Osvaldo, buen día, pastor. Al escucha, tengo también a la abuela Laura Cardoso, ahí está, la abuela está con el hijo de cumple hoy, Leonardo. También tengo a Nati Roni, buen día, mi pastor, al escucha por Face y en la radio, en la vuelta del almuerzo. Que tengan un lindo final de tarde. Bueno, está bien, vamos a cinchar para eso. Hoy tengo una noche intensa en el MBC. Comienzo a 20 horas más o menos y me voy a medianoche. Recibo como a 40 hoy. Si usted me quiere ver sufrir un poco hoy, vaya al MBC que me va a ver. Tengo mucha gente para tratar hoy. Ana Paula Noble por acá, buen día, buenos días, pastor. Y también mi amiga Vivi Validiana Valenzuela, buenos días, pastor. Dios lo bendiga. También tengo a Carolina Fernández. Hola, ¿cómo estás, Carolina? Dios te bendiga. Tengo también a Mari Lemos, que se me brinde el aguante por acá. Nos vamos a la palabra mientras los amigos se van juntando. ¿Sabe? Hoy yo estoy mirando el libro de Mateo capítulo 13, hoy es martes 13, nada como tomar un capítulo 13, día 13, día de resaca, mi amigo Fernando de resaca, ayer de cumple de esposa, debe haberse tomado más de un vino, ¿no? Tinto seco, y bueno, por eso está de mal humor hoy. Yo me llevé aquel carpinchito, me hice un carretero de carpincho. Usted no sabe lo que estaba aquello. Usted no sabe lo que estaba aquello. Gracias por invitarme. No, pero usted estaba de cumple con la doña, tenía otras cosas para comer ayer, me imagino. No comí nada. ¿No comió nada? Qué mala suerte. Yo pensé que había torta, ¿no había? No, queda la otra mitad del capítulo. Queda la otra mitad. Bueno, vamos a tener que hacer algo entonces. Pueden ser los dos. Mi amigo... Usted y yo.
Nadie más. No, nadie más. Mi amigo Fernando cocina mal, ¿eh? El otro día hice una propaganda tremenda y quien estaba haciendo el carpincho era la mujer. Yo pensé que era él que me iba a cocinar el carpincho. Bueno, vamos. Está bien, pero vamos a hacerlo, Mari Lemos, buen día. También Irene Chinepe por acá se me acerca, con su buen día. Mi amiga Nilda Viera mirándolo por el Face de Fernando. Ahí está. Yo miro Mateo 13. Mateo 13 es un capítulo que tiene una seguidilla de parábolas, ¿no? Ya viene de antes y sigue adelante aquí. Parábola del sembrador, explicación del propósito de la parábola del trigo y la cizaña, y sobre eso quiero hablar un poquito. Vamos a hablar de trigo y vamos a hablar de cizaña. En resumen, y hablando bajito, le digo, vamos a hablar de gente que sirve y de los otros también. Porque que los hay, ¿no? Tenemos que estar conscientes de eso. Irene Chinepe por la FM, Dios lo bendiga, y también Karen Elizabeth Lima López por acá, buen día Karen, Dios te bendiga. Dice así el capítulo 13, Mateo, versículo 24 en adelante. Les refirió Jesús otra palabra diciendo, esto explica que Jesús está hablando y él está hablando en parábolas. Y dice así, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste tú buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y el dueño respondió, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también ustedes con ella al trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta que llegue la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recojan primero la cizaña, átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo a mi granero. Bueno, esta es la historia que él cuenta. Se me aparece por acá Jatin da Silva, buen día, bendiciones. Y también tengo a mi amiga Leti Correa Pimentel, buen día, pastor, bendecido martes a la escucha por la 88.5 en FM. Ahí está, qué lindo tenerla por ahí, gracias por el aguante. Después de esta historia que Jesús cuenta, hablando del reino de los cielos, él cuenta todavía la parábola de la mostaza, de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura, y habla sobre el uso que Jesús hace de las parábolas. Pero ahí viene lo que Jesús explica sobre la parábola. Algunas parábolas él hablaba y la gente la entendía fácil. Por ejemplo, la del hijo pródigo, la de la oveja perdida, la de la dracma perdida. La gente escuchaba y decía, entendí lo que él me quiere decir. Pero a esta de la cizaña, parece que la gente que lo escuchó no había entendido muy bien. Lo quedó mirando con cara de lechuga deshidratada. Y él resolvió explicar lo que significaba esa parábola que él había enseñado. Y la explicación dice, mire, se me acerca por acá, Mainarusha, también Ana Risotto, tantos días desaparecida, mi amiga, Bueno, por acá también Melissa Rodríguez Viera, buen día. Yo voy a leerle la explicación de la parábola. Dice, Jesús explica la parábola de la cizaña. Versículo 36 de este capítulo 13. Entonces dice así, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo.
La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, y el que tiene oídos para oír, oiga. Qué palabra, ¿eh? Wow, le da un cierto temblequeo al corazón del hombre cuando él escucha una palabra como esa. Vamos a masticarlo despacito y vamos a disfrutar en esta hora de la enseñanza del maestro respecto a la parábola de la cizaña. Neiva dos Santos, buen día, pastor, escuchando por la radio. Bendecido día a usted. Igualmente a usted, mi querida. Jesús habló una parábola. Usted sabe que Jesús era un crack en parábolas, ¿no? La parábola era una enseñanza que él daba hablando de algunas cosas representando a otras, para que la gente entendiera lo que él quería decir. En suma, él enseñaba sobre asuntos del reino, pero usaba figuras que eran del diario vivir de las personas que estaban escuchando. Elizabeth Álvarez, buen día. Neiva dos Santos, buen día. Dios te bendiga. ¿Qué significa eso? Significa que Dios tiene para el hombre un lenguaje que el hombre entienda. El hombre no puede quejarse que leí pero no entendí, que no comprendí, porque Dios siempre va a tener un lenguaje, un predicador, una iglesia para cada tipo de persona. Sé que hay personas que están desconformes en sus iglesias. Sé que hay personas que no han experimentado un crecimiento en sus iglesias. Sé que hay personas que están frustradas en su vida espiritual. Muchas veces eso obedece al hecho de fallas personales del hombre. Pero muchas veces eso está ligado a que el hombre está plantado en un lugar que no es para él. Me causa alegría a mi corazón pensar que Dios siempre tuvo un pastor para mí conforme a la época que yo vivía. Tuve pastores que eran excelentes personas, pero no tan sabios en la Biblia. Tuve personas que fueron excelentes en sabiduría bíblica, a veces no tan bien como personas. Tuve al comienzo pastores que no eran buenos mucho de lo que hacían, pero tuve también en mi tiempo de obrero y en mi tiempo de creyente, no plantaba en el reino, tuve pastores que fueron excelentes como personas y como pastores. En suma, les digo que Dios siempre tuvo un pastor conforme a la época que yo vivía y a la necesidad de mi corazón. Y así sucede en los días de hoy. Personas necesitan recibir la palabra, necesitan entender la palabra, y la palabra necesita hablar con el corazón de la persona. El hombre tiene que entender lo que Dios quiere, lo que el hombre hace, lo que el hombre dice, lo que el hombre necesita recibir de parte del cielo. Él tiene que comprender lo que la palabra dice. Si bien es el Espíritu Santo el que clarifica la visión del hombre, es importante que estemos conectados a personas que tienen nuestro lenguaje, que hablan palabras que nosotros podemos entender, que se nos hace clara la visión del reino
Y para eso digo que muchas veces nosotros los predicadores tenemos que despojarnos un poco del lenguaje técnico, del lenguaje teórico, del lenguaje religioso, del lenguaje de los sabios, ¿no? Y tenemos que hablar, sí, palabras del reino, pero en un lenguaje que el hombre pueda entender, que el hombre común pueda entender. Dejar un poco la hermenéutica, la retórica, todas esas cosas que a veces tornan difícil el hablar del hombre y el comprender mucho más. Y hablar palabras que el ser humano pueda tener a partir de ella y a través de ella la revelación de quién es el Cristo a quien yo me tengo que acercar y quién es el Cristo que el predicador anuncia y predica. ¿No? A veces la gente quiere mostrar que sabe mucho. Y cuando quiere mostrar que sabe mucho, lo que hace es a veces alejar a la gente que está escuchando. Porque no conseguí entender, porque son palabras difíciles, porque habla cosas que yo no entiendo. Y así la gente se le va yendo, no al predicador, pero se le va yendo al reino. Jesús sabía mucho, pero él hablaba un lenguaje simple. Pablo también, Pablo para hablar con borracho, como borracho hablaba, para hablar con incrédulo, él hablaba palabras que penetraran no solo a la mente, pero también al corazón de aquel que tendría que escucharlo. Y este es el uso tremendo que Jesús hace de la parábola. Ahora bien, él empezó a contar una parábola sobre el reino. Él quería que la gente entendiera lo que era el reino de los cielos. ¿Por qué se lo digo? Porque la gente todavía no conseguía entender que Jesús no quería ser rey en Jerusalén, ni en Judá, ni en Israel, y que el reino de Jesús era el reino de los cielos. El propio Jesús declaró eso delante de Pilatos, diciendo, ya te dije que mi reino no es de este mundo. Pero claro que la gente que tenía necesidades en el mundo buscaba una compensación trayendo un otro rey para despojar al rey que estaba presente, que era romano, y que era comandado por Roma, y que traía perturbación a la gente que vivía en aquella tierra. Ahora bien, Jesús hablaba lenguaje del cielo, y él explicaba lo que era el reino. Esta parábola se refiere a eso. Y esta parábola habla de un tiempo en que Dios espera que las cosas se ajusten, porque todas las cosas de Dios tienen un tiempo para cumplirse, tienen un lugar para ser ejecutadas. Dios no hace la cosa a la ligera, Dios no hace la cosa sin pensar. Todo lo que Dios hace obedece a un plan, obedece a un proyecto, obedece a un sistema de mover de Dios que está muy, pero muy de acuerdo a su palabra. Entonces él comienza a explicar diciendo, ustedes me van a entender ahora. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Qué está diciendo? Está hablando de que no todos los que estamos queriendo estar en el reino, personas que vamos a la iglesia, personas que empiezan a congregarse, personas que empiezan a conocer al Señor, personas que se presentan al pastor, que llegan, no somos todos brillantes, sabios, espirituales y entendidos. Lo que está diciendo es que de la misma forma que en la iglesia usted ve personas excelentes que pueden revelar la persona de Dios, y esa persona puede ser una persona de su familia, esa persona puede ser una persona de su casa. Usted también va a encontrar personas que todavía no fueron transformadas, que todavía no fueron cambiadas en su mentalidad, en su forma de actuar, en su forma de ser, en su forma de pensar, en su forma de hablar. Y que nosotros, los que nos creemos creyentes, no podemos escandalizarnos, no podemos escandalizarnos con aquello que podamos ver en las personas. Porque ninguno hay perfecto sino el Padre.
porque ninguno puede decir yo no pequé, sino Jesús. Entonces, nosotros tenemos que entender que a nuestro lado, de repente, hay una persona que es mucho mejor que nosotros, pero de repente va a haber una persona también que va a tener que crecer mucho, mejorar mucho, aprender mucho y cambiar mucho para llegar a ser lo que yo pienso que soy. Y no tenemos que correr a nadie de ese lugar. Este feo se va, este lindo se queda, este surgido se queda, este carnal se va, este es espiritual se queda, el otro no lo es, se va. La iglesia no está para eso. La iglesia no está para juzgar perfección. La iglesia no está para separar rico de pobre. La iglesia no está para separar feliz de infeliz. La iglesia no está para filtrar y para decir este se queda con nosotros y este se va. La iglesia no nació para eso. La iglesia nació para propagar el reino, para predicar el reino, para enseñar de la palabra del Señor, para acoger a la gente y para ser un refugio para aquel que viene del mundo azotado, golpeado, lastimado, cargado y que de repente está necesitando un abrazo, está necesitando alguien que lo entienda, alguien que le escuche, alguien que le dé pelota, alguien que le dé valor, alguien que reconozca que aquella persona que puede estar sucia, mugrienta, de repente llena de pecados, de repente llena de errores, de repente llena de cosas que tienen que cambiar en su vida, necesita ser acogido, porque también es una persona, y así como ella está pecando y de repente toda marcada por la mugre del pecado, nosotros un día, iglesia del Señor, ya fuimos también marcados por pecado y practicamos cosas que no deberíamos practicar. Le estoy diciendo eso, porque a veces hay gente que se cree tal, porque está en la iglesia, y mira con cara fea al que llega, menos mal, le digo, menos mal, gracias a Dios que el MBC no es así. Pero yo no le estoy predicando al MBC, yo le estoy predicando a gente común, como yo, como usted, ¿no? Y creo que nosotros tenemos que tener ese cuidado especial de entender que la persona que llega a la iglesia es como la persona que llega a un hospital, ¿no? Y en el hospital, usted no ve en la portería del hospital que dice, usted vino al hospital pero está enfermo, váyase. ¿Por qué? Porque el hospital puede ser un lugar de sanidad, pero el hospital es un lugar destinado a enfermos. Tanto es que cuando usted se sana, el médico lo manda a casa, ¿no? La iglesia es igual. La iglesia es un lugar donde personas se juntan. Pero curiosamente, estas personas son personas que necesitan a Dios, necesitan ser cambiadas, necesitan ser mejoradas. Algunas necesitan ser liberadas, transformadas en su interior, enseñadas. Pero principalmente, esas personas necesitan ser tratadas con humanidad. Ellas necesitan ser acogidas, necesitan sentirse parte de aquel lugar, necesitan ser trabajadas, enseñadas, necesitan recibir paz, consuelo. A veces tienen que ser ayudadas, a veces tienen que ser limpiadas, a veces tienen que ser alimentadas. Y no solo de palabra le estoy hablando, a veces la gente llega hambrienta en el estómago. Y la iglesia también tiene que ser un lugar donde se da comida, donde se reparte el pan, donde se da el vino, para que tenga alegría. La iglesia no es una reunión de perfectos y pobre del que se sienta así. La iglesia es un lugar donde necesitados, hambrientos, enfermos llegan para ser tratados por el Espíritu de Dios y para ser transformados en su interior, llegando a ser una persona conforme lo que Dios se espera de ella. Tremendo, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de eso. Voy al corte, vienen los comerciales, enseguida me quedo otra vez y hablo con usted. Bueno, los comerciales, yo saludo a los amigos que se me acercaron. Hoy les recuerdo, estoy trabajando a través de la Columbia, pero también estoy en el Facebook de Fernando y por el Facebook habitual. Yo pensé que no había traído mi celular, mi bolsa, como bolsa de mujer. Entonces no encontraba mi celular, sino había en el escritorio. Y ahí empecé a transmitir por el Fernando. Después me di cuenta que lo había puesto en otro sobre de la bolsa y ahí ya lo encontré. Mis cariños amigos que se me suman, yo tengo por acá
manifestaciones. Aquí alguien tengo. Eli Camargo, se me acercó la abuela, buen día. También tengo a mi amiga Anaís Arabia, buen día, pastor, gracias a Dios, todo tipo de personas, todos amados por Dios, qué lindo, diferentes, especiales, hermanos, me encanta. Todos lindos vidos, ¿no? Es verdad, verdadero es el mensaje de salvación. Mi amigo Leonardo Adrián Olivera por acá se me acercó, está de cumple Leonardo hoy, 59 años Leonardito, se está poniendo viejito. Saludos de la abuela Eli Camargo, gracias a Dios por escuchar a mi pastor. Tengo también a mi amiga Teresa Viana que se me acerca, amén, pura verdad, pastor, Dios lo bendiga. Tengo también a mi amiga Lore Flores, a quien saludo. Anaí me dice, hermosa palabra, me encanta. Gracias. Lore Flores, buen día, pastor, bendiciones. También acá mi otro amigo Leonardo de Lorna, buen mediodía, querido pastor, escuchando por Colombia y mirando en el Face, grandes y verdaderas, grandes, qué lindo. Y Leonardo Adrián, buen día, pastor, Dios los bendiga, gracias por el cariño y a los hermanos. Ahí está, bueno, hoy para recibir, cuidados y cariños, ya que está de cumple, hay que darle un trato diferente al amigo, y hacerlo sentir especial. A él y a Felipe, Felipe Hernández, el esposo de Nara también. Mi cariño, Yo hablando un poquito sobre la parábola, sé que la finalidad de Jesús fue hablar del reino, ¿no? Y fue hablar de juicio también. Jesús habla de eso, pero habla de juicio. Porque él dice, va a llegar un día en que se separa, uno va para el granero y el otro va para el horno de fuego. Pero antes de llegar a esa parte, nosotros tenemos que hablar un poquito de lo que es la iglesia, ¿no? De cómo se deja crecer el trigo y la cizaña y no se corta, hasta que cada uno muestre lo que es, ¿no? Y nosotros tenemos que examinar la iglesia que vamos. Tenemos que examinar la iglesia en la cual estamos. Y tenemos que ver cómo somos tratados allí y cómo nosotros como iglesia tratamos a los que se acercan, ¿no? Ahí llegó Fernando, sigue el mal humor todavía. Ojalá le hagan una sopita hoy. Vamos, amigo. La sopita le va a mejorar el humor. En fin, hablábamos sobre la parábola de la cizaña y del trigo. Y hablábamos diciendo que si bien esta parábola apunta a una separación futura, a un juicio futuro, a un tiempo en que una cosa va a ir al fuego para ser quemada y otra va a ir al granero para ser guardada, nosotros tenemos que entender lo que está como el mensaje subliminar a ser revelado. Y esta tierra me enseña que así como fue la actitud del dueño de la tierra, el padre de familia, que habiendo elegido querer tener trigo en su tierra, como muchos resuelven tener buenas personas en su iglesia y quieren tener buenas personas, el dueño de la casa, el dueño de la tierra, se dio cuenta que alguien le había plantado una semilla mala en medio a su trigo. Una semilla mala en medio a su plantación buena. Y empezó a salir el trigo que fue plantado por el dueño de la tierra. Pero empezó a aparecer también la cizaña, que era la mala semilla que el enemigo había plantado. La historia dice que los discípulos dijeron al patrón, ¿usted quiere que lo arranquemos ya y que lo quememos a la cizaña? Y el dueño dijo, no, vaya que al querer arrancar cizaña, arranquen al trigo. Entonces, una foto, yo acostumbro pensar mucho en los momentos. He aprendido mucho con eso.
una foto de aquella tierra plantada con semillas germinando, mostrando lo que se venía, permitiría ver, observar una cantidad enorme de trigo plantado, pero también una cantidad enorme de cizañas que nacían entre el trigo. La propuesta de los obreros era: arrancamos la cizaña y dejamos solo el trigo que sirve, que era lo deseado. Mas el dueño de la tierra, sabio hombre, dijo: no sea que queriendo cortar la cizaña terminen arrancando el trigo. Y esto me lleva a la visión de la iglesia de hoy. La iglesia de hoy no es el juntamiento de los santos, no es la agrupación de los perfectos, ni de los victoriosos, ni de los bien sucedidos. Eso no es iglesia. Iglesia es el lugar donde los enfermos van a tratarse, donde el hambriento mata su hambre, donde el sediento bebe su agua. Es el lugar donde el hambriento recibe consuelo, donde la persona es tratada, es enseñada, es preparada, y allí los débiles se transforman en fuertes y los desconocidos se hacen referenciales a través de la mano de Jesús. De la misma forma que el dueño de la tierra no dejó a los obreros separar cizaña de trigo, vaya que algún trigo fuera arrancado al querer sacarse la cizaña. Nosotros, si bien tenemos el conocimiento muchas veces de quién es lobo y de quién es oveja, no podemos arriesgarnos a dar tiros en el oscuro queriendo matar lobos, vaya que por equívoco, por negligencia, por estupidez, vengamos a matar una ovejita. Me enseña que como no nos juntamos perfectos en una iglesia, tenemos que tener una mirada de compasión para aquellos que se acercan al lugar llamado iglesia, que en la verdad es un lugar físico donde se reúnen personas que dicen tener la misma fe y que dicen seguir al mismo Jesús. Y esa mirada de compasión, de amor, es algo que es una exigencia del Maestro. Es una exigencia del Cristo, amar al hermano, al prójimo que se acerca, de repente no tan lindo, de repente no tan perfumado, de repente no tan ungido, de repente no tan feliz, de repente no tan saciado, pero de repente muerto de hambre, de mugre, marcado por tormentas, por estragos, por decepciones, de repente estando en la iglesia no pudiendo creerle mucho a lo que el pastor anuncia, porque de repente el pastor está hablando de una vida de milagros que ellos no consiguen ni sentir, ni ver, ni experimentar, porque están lejos de Dios. Mas la iglesia es el lugar donde se toma del brazo al débil, se lo hace caminar hasta que él tenga un encuentro con Jesús. Se toma de la mano al sediento y se lo lleva a la fuente hasta que beba y pueda saciarse y pueda estar bien y pueda sentirse feliz. Es el tiempo, es el lugar especial donde Dios eligió gente que quiera y que necesita ser tratada, venga a ser tratada por el Espíritu de Dios, que debe tener la llave del local, la guía del local, el pito del lugar, la dirección del lugar, y debe ser el dueño de aquel lugar. Una iglesia donde el Espíritu Santo no comanda, es un clubecito particular. Una iglesia que se transforma en reinito de un pastor, es apenas un reinito de un pastor, pero habla lejos, 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 lejos de ser reino del cielo, de ser reino de Dios. Hay lugar para todos en el reino. Yo siempre digo, en el MBC no excluimos a nadie, apenas a los que se autoexcluyen. Pero nosotros tenemos la noción clara, la visión clara
de que las personas que vienen a nosotros no vienen por nosotros, pero vienen por lo que Dios puede hacer por ellas. Y esta es una marca que he propagado sobre mis obreros, porque el obrero que trata mal a la gente que llega no me sirve. El obrero que no muestra cordialidad, que no muestra fraternidad, que no muestra gozo al recibir personas, que no se muestra cariñoso, que no se muestra lleno de compasión, de misericordia, que no es cubierto de gracia, no sirve, por lo menos para trabajar conmigo. Entonces yo tengo esa visión y creo que uno tiene que ser muy mesurado al decir esto es cizaña, arrancalo, esto es trigo, déjalo crecer. Porque a veces Dios tiene otro propósito. Un día vi unos jóvenes que se reían de un borracho que se había caído junto al cordón de la vereda. No se había lastimado, pero estaba caído y hablaba cosas feas y decía cosas malas. Y esos jóvenes, que eran de un liceo cerca, pasaban por ahí, se reían del hombre. Y no pude callarme. Y le tuve que decir, ese hombre que ustedes ven caído allí, mañana puede ser el intendente de su ciudad, mañana puede ser el pastor de su familia, mañana puede ser un presidente de la república, porque Dios es el que tiene la capacidad de levantar al que está caído y de transformar a la persona en lo que Él quiera. Pero mientras Dios no lo haga, mientras nos llegue su tiempo, nosotros tenemos que practicar con ellos misericordia, nosotros tenemos que practicar con ellos favor y gracia, y tenemos que demostrar entrañable amor por las personas que hacen parte del grupo que se nos acerca. Todos los cultos, cuando yo ya recorrí mi platea y ya saludé a cada persona que está allí y ya crucé alguna palabra con las personas que están allí, siempre, todos los días que yo termino el culto, tengo un obrero que se llama Camargo que me pasa siempre la información de cuántas personas estuvieron en la reunión y cuántos visitantes que fueron por primera vez. Bueno, además está decirle que muchos de los que me visitan por primera vez terminan, como dice un amigo, echando ancla allí, queriendo quedarse por allí, a comer de allí, a beber de allí y a ser tratados allí. Pero la gran verdad es que por lo menos la persona que llega a un lugar donde se predica a Dios tiene que sentirse acogida, tiene que sentirse amada, tiene que sentirse querida en aquel lugar. Es el papel de la iglesia, es el propósito de Dios. Y nosotros que estamos allí, no somos quién, no somos nada para decir que este puede estar y que este otro no puede estar. Porque el reino de los cielos no excluye a nadie. Algunas amigas por acá con manifestaciones. Una amiga me dice, hospital de pecadores. Vamos a la iglesia para ser sanados, restaurados. La iglesia no es un museo de santos. Es verdad, yo detesto esa visión de museo de santos. ¿No? Por acá tengo un mensaje también de alguien pidiéndome el WhatsApp. Al terminar se lo paso, ¿no? Y Nana Pereira me dice por acá, habló toda la verdad. Deberíamos ser tratados así en las iglesias. Le digo que cuando alguien no fructifica, como un naranjo que usted plante, parece que no crece, no anda, y uno dice, creo que lo voy a cambiar de lugar a ese árbol. De repente la tía que está ahí con él no es buena para que él crezca. A veces lo que pasa es que la gente no está en el lugar que Dios lo quiere, y por eso no crece y no se establece. Pero Dios tiene un propósito de establecer establecimiento y de crecimiento para cada persona. Dice la Biblia que vino un enemigo y sembró la cizaña. A
veces, las personas van a un lugar enviadas por un enemigo. Así el enemigo dice, voy a usar a fulano para romper aquel lugar. Voy a usar a fulano para dinamitar aquel portón. Pero pregunto yo, ¿quién es más fuerte en su querer? ¿El enemigo o Dios? Dios, ¿verdad? Bueno, si Dios es más poderoso, Él puede transformar a alguien que fue enviado para destruirnos en un aliado nuestro. Yo tuve personas en mi iglesia que fueron completamente endemoniados, que ni sabían que habían entrado a la iglesia. Cuando llegaron a la puerta no sabían decir su nombre, daban gruñidos. Y cuando empezaban a subir la escalera, se manifestaban en el hall de la iglesia como endemoniados. Muchas veces, yo allá preparándome para empezar el culto, y me llamaban obreros diciendo, pastor, hay gente caída manifestada en el hall de la iglesia. ¿Por qué? Porque el enemigo las había llevado allí para que hicieran un relajo y terminaran con todo. Pero como Dios es más fuerte, y lo creemos, y lo predicamos así, la gloria del Señor confrontó al enemigo. El demonio se manifestó, la persona cayó al piso, fuimos allí, impartimos liberación y ministración, la persona fue liberada, recibió el Espíritu Santo y pasó a ser parte de la iglesia, no como cizaña, pero como trigo, no como lobo, pero como oveja, y fue tratada y alcanzó a ser obrero en aquel lugar. Entonces, no podemos aceptar ese determinismo que el enemigo tiene. Voy a entrar allá y voy a plantar cizaña. Si Dios quiere, Él puede transformar la cizaña en trigo, el lobo en oveja, el divisor en unificador, el que maldice en el que bendice. Porque Dios es poderoso para hacerlo. Mi amiga Anaí me dice, es hermoso tener a dónde ir. Papá nos espera en su casa y muchos nos comportamos como el hermano del hijo pródigo, creyendo ser mejores por haber permanecido en casa. Es verdad, seamos buenos hermanos. Esto es un asunto ministerial, ¿no? Jesús nunca echó afuera, nunca descartó a nadie que viniera a él. Siempre tuvo respuesta. Entonces, hay que parar con eso de juzgar que la gente es cizaña, que la gente es lobo y querer arrancar cosas de los pelos y tirarlo para afuera, porque de repente en el error vamos a cortar un trigo que vendría a ser muy buen trigo por tomar atribuciones que no nos corresponden. Jesús nunca mandó a nadie que se fuera. Jesús nunca mandó a nadie que se fuera sin la respuesta que vino a buscar. La iglesia debe reflejar la persona de Cristo. Y la iglesia debe tener pan, y debe tener vino, debe tener leche, debe tener gozo, debe tener ropa, debe tener abrazos, humanidad. Pero debe tratar a la gente con todo el potencial que podemos no estar viendo, pero que puede estar en la gente. Ahora bien, Jesús prosigue y dice, vinieron entonces los siervos y le preguntaron, ¿cómo fue que la cizaña nació allí? ¿Por qué? Porque teóricamente en una iglesia decía, mire, voy a abrir una iglesia, vengan los que creen en Jesús y que quieran congregarse conmigo, vengan conmigo. Y de repente apareció uno que no creía. Pero ¿quién soy yo para echarlo al que no creía? Si el autor y consumador de la fe no soy yo, pero es el Cristo. Y si el autor y consumador de la fe no lo echa, ¿cómo puedo yo decirle a una persona que no puede estar allí? Pobre de mí si lo hago. Pobre de mí si lo hago. La iglesia no es un filtro. La iglesia son dos brazos abiertos que acogen, que sanan, que curan y que enseñan
sobre el Dios que tiene toda la fuerza, todo el poder y todos los méritos. Iglesia que no trabaja así, perdóneme, pero no es iglesia. Y obrero que no tiene esa visión, debería ir a trabajar a cualquier otro lugar, pero menos a una iglesia del reino. Y les dijo, un enemigo ha hecho eso. A veces hay personas que son enviadas por el enemigo. Pero yo me acuerdo de una historia, y la escuché de un pastor amigo hace muchos años. Nunca más me olvidé. Allá por el norte de Brasil había un pastor que predicaba en una campaña de sanidad. Y sabe, él anunció diciendo que él oraba y Jesús curaba. Y pusieron letreros por toda la ciudad. Y en aquella noche llevaron un camión de la iglesia, hicieron una plataforma sobre el camión. Y se juntó mucha gente con enfermos en aquel lugar. De tarde, antes de la campaña, había estado el comisario de policía de aquella ciudad en Brasil, el delegado le dicen allá, y había ahí oído a decirle al pastor que iba a predicar, le había dicho, en esta noche usted va a predicar, y yo voy a estar allá con mi hija, que es paralítica. Si usted ora y mi hija no se levanta, yo le voy a dar voz de prisión y lo voy a llevar conmigo. Y dice la historia, el pastor me la contó, que quedó muy nervioso, muy preocupado, muy ansiado por aquello. Y él predicó la palabra. Él predicó aquella noche una palabra que decía, aquel que cree en el Cristo, de su interior brotarán ríos de agua viva para vida eterna. Y en medio de la prédica, él ve allá atrás, en medio de la multitud, que se acerca a la camioneta de la policía, abren la capota, sacan a la chica del banco adelante, la ponen sobre una silla de ruedas y la ponen en la carrocería de la camioneta para que escuchara la prédica. Porque el propósito del padre de aquella chica, que era el comisario de la ciudad, era hacerla escuchar la prédica, recibir la oración. Si ella se levantara, él iba a aplaudir, pero si ella no se levantara, él iba a dar voz de prisión al pastor. Y el pastor dice, llegó la hora. Y él dijo, sentí ganas de mandar a un obrero a orar. Y no yo. Porque si el comisario viniera y me dijera, usted oró y no se curó mi hija, yo le podía decir, no, pero no fui yo que oré. Hoy no me tocaba a mí orar, hoy fue el obrero. Si tiene que prender a alguien por la oración, entonces prenda al obrero, pero no me prenda a mí. Y eso fue lo que sucedió. Pero en la hora en que él iba a mandar al obrero, dice el pastor que habían unas viejitas, abuelitas, que empezaron a cantar un himno. Cuando vieron aquel silencio del pastor que no oraba, empezaron a cantar un himno que hablaba de los ríos de agua viva que brotan en el corazón de aquel que cree a Jesús. Y ese pastor fue motivado, muy motivado emocionalmente, y empezó a orar diciendo, yo creo que Jesucristo sana, que Jesucristo cura, que Jesucristo libera. Él estaba delante de una multitud en que habían muchos trigos, habían muchas ovejas, había mucha gente necesitada, pero también habían lobos. Y algunos de aquellos lobos estaban como los soldados romanos queriendo prender a Jesús, queriendo prenderlo al pastor. Y el pastor oró con toda la devoción que aquella canción que las abuelitas habían cantado. Agua viva manará para vida eterna del corazón del que ama a Jesús. Y él empezó a orar. Y de repente
dio una explosión, se apagaron todas las luces que estaban extendidas sobre la multitud. Y todo aquel oscuro, y él dice, sentí ganas de correr para que cuando viniera la luz ya no estuviera yo más allí. Y en medio a la oscuridad, él escuchó el grito de la niña diciendo, papá, puedo caminar. En un silencio absurdo, en una noche oscura, la niña que estaba en la silla de ruedas se puso en pie en la camioneta, en la carrocería, y gritaba, papá, puedo caminar. Y vuelve la luz. Y cuando vuelve la luz, él ve a la chica parada y al comisario viniendo rápidamente a su encuentro con la niña. Llegó a la plataforma, se tiró al piso y dijo, yo vine a este lugar para prender al pastor, pero yo confieso, yo fui preso por Jesucristo. Mi niña, que era paralítica y nunca había caminado, ya camina por la oración del pastor y por lo que Cristo hizo en su vida. Y yo me quedo pensando, qué tremenda la obra que Dios hizo en aquel lugar. Pero yo me quedo pensando también, ¿qué habría sucedido si al comisario de policía, lo consideramos lobo, le dijéramos, usted cizaña se tiene que ir porque usted no es creyente, usted no vino a escuchar prédicos, usted vino a aprender al pastor? Se habría perdido un gran milagro y un gran testimonio en la ciudad que ciertamente marcó aquella región con la obra del Señor y con el poder de Dios. Ese recuerdo que tengo en mi corazón hace muchos años me enseña perfectamente que yo no soy quien para decir que este es lobo y que el otro es oveja, o que este es trigo y que el otro es cizaña. Allí fue un comisario que era lobo, pero salió de allí oveja. Y digo yo, ¿cuántos nacen diciendo soy cizaña hasta que se encuentra con Jesús? Y el día que se encuentra con Jesús, hasta la cizaña se hace trigo. Como el injusto se hace justo, como el limpio se hace santo, como el lobo se hace oveja, y como el que quería aprender se transforma en preso. Déjenme orar, porque siento de orar. Déjenme orar, porque siento orar. Padre, en el nombre de Jesús te pido que tu iglesia no sea una iglesia que come lobos, que persigue lobos, ni tampoco una iglesia que arranque cizañas. Tú eres el que transforma la identidad. Tú eres el que cambia el corazón del hombre. Tú eres el que le da identidad nueva. Tú llamas al huérfano de hijo y a la viuda de desposada. Al pobre tú lo haces prosperar y al cobarde tú lo transformas en valiente. Ayúdame a ser el tipo de persona que puede reconocer lo que es trigo y lo que es cizaña, lo que es lobo y lo que es oveja. Pero no permitas nunca que yo venga a dudar que tú eres el único Dios que puede transformar lobo en oveja y cizaña en trigo. Que nadie se pierda la salvación, Dios mío. Que tu iglesia sea una iglesia de amor, una iglesia que acoge, una iglesia que abraza, y que allí todos los que estén sean presos a ti, adictos a ti, enamorados de ti, y no puedan vivir sin ti. Que tu amor, tu gracia y tu favor esté sobre tu iglesia
y sobre la vida de cada hombre y mujer que te necesita. Y que la iglesia no sea impedimento para eso. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Nos vemos, queridos. Tocó mi corazón eso.